Y en ese momento, una chica con de cabello oscuro corrió hacia él. El personaje principal del manga levantó la cabeza hacia el cielo y agregó en sus pensamientos: para subir al tercer piso, primero tenemos que salvar a los 4 reyes celestiales. Necesitamos un ira con los renques. Junio caminó recta con confianza. La chica lo siguió y notó en su cabeza que uno de los 10 males vivía en el segundo piso. Era mejor no cruzarse con él si continuara coleccionando leyendas con el mismo espíritu. En 4 días tal vez. Un momento después, una notificación apareció frente a su cara, informándole de que alguien había difundido su nombre con un llanto moribundo. John miró confundido el nuevo aviso, que agregó que los renques del Castillo Oscuro tenían. Recordé que su nombre desconfiaba de él y cazarían sus leyendas. Y se preguntó por qué su nombre se había extendido de repente. El personaje principal del manga apretó los dientes. Miró furiosamente la notificación y notó en su cabeza que el llanto moribundo era una maldición lanzado por demonios, pero ninguno de los que mató lo usó. Y la chica lo miró detenidamente y preguntó. Lo que era Junio apretó los dientes. Miró furiosamente hacia un lado y respondió que parecía que ese tipo estaba tramando algo de nuevo. La chica lo miró sorprendida y preguntó: ¿quién era este tipo? John miró atentamente. En el avión. Y la chica preguntó qué dijo sobre ese tío feo. La chica de cabello oscuro se inclinó un poco. Y noté que, al hablar de él, se veía feliz. Y Junio se volvió sombrío y notó que le pareció un momento después. Una hendidura dorada apareció junto a ellos. John volvió su mirada bruscamente hacia él y se congeló. Luego se dio la vuelta y lo miró detenidamente. Y notó que necesitaba dejar de escuchar a escondidas. De lo contrario, lo mataría. Un momento después, una chica comenzó a salir del portal. Y pidió perdón. Entonces el sol salió del portal. Y noté que fue un accidente. Y John la miró sorprendido. La chica pelirroja se enderezó. Y miró con atención en el personaje principal del manga. La esfera azul colgó en el aire y hizo un sonido mágico. Doc se acercó a ella y levantó la mano. Y recibió una leyenda del nivel histórico. De exterminar escarabajos. Y luego notó en su cabeza que, a partir del escenario del Castillo Oscuro, todos los participantes podrían matar a los dueños de las leyendas. Y llévatelos. El personaje principal miró pensativo la esfera. Abrió los ojos de par en par y pensó. Por eso Tentacion se esforzó tanto por conseguir las leyendas. Espera que esto sea suficiente. ¿Pero es posible alimentar leyendas a demonios? Un momento después, 3 notificaciones. Apareció frente a la cara del protagonista, que le informó que había completado el escenario de caza. La mujer noble de la constelación, disfrutando. Y Veracade le da las gracias ahora. Él puede recibir el protección de la constelación de Sila. El protagonista miró. Sorpresa en la próxima notificación. ¿Qué anunció que tenía? Recibió una leyenda de nivel histórico. De la Unión Silaten. Un momento después, una bolsa con una esfera apareció frente a él. Y DOC pensó que le habían prometido una leyenda de nivel histórico. Nadie dijo que sería bueno. Luego la notificación informó que la constelación. La nobleza disfrutando de la barricada, sonreía tiernamente. Un momento después, Doc volvió la mirada cuando escuchó una voz. El personaje principal se volvió hacia el equipo, que apenas estaba de pie y se congeló. Gallina miró con atención al protagonista. Y le pregunté qué tan fuerte se había vuelto.
¿Y cuántos enemigos de este tipo había en el segundo piso? El personaje principal se volvió bruscamente hacia las notificaciones. ¿Qué apareció? Que informó que había recibido 50.000 monedas por completar el escenario del escenario principal. El escenario principal había sido actualizado y respondió que estaban disponibles, pero eran raros un momento después. Notificaciones. Apareció frente a todos los miembros del equipo, informando que Deo se había tomado un lugar en la cima del castillo oscuro. Había derrotado al 10º puesto. En la cima del castillo oscuro. El demonio Tentasio, su calificación fue determinada de acuerdo con su contribución a la caza. El personaje principal miró con atención la oscuridad. Chico de pelo y noté que significaba que al menos había 9 demonios más fuertes que este bastardo. Y aún más igual en fuerza. Y luego bajó la cabeza. Y noté que el protagonista se había vuelto tan fuerte que podría contraatacar en tales criaturas. DOC comenzó a rascarse nerviosamente la nuca. Y notó que, si heredaba la leyenda hasta el final, él también tendría éxito e incluso no era un hecho que sería capaz de derrotar demonios más fuerte que esto. Y Suyan se cruzó de brazos sobre su pecho y mirando desagradablemente al protagonista. Notó que el mismo modestia y burla. Sion se dio la vuelta con insatisfacción. Escuché al protagonista decir eso. Si ella luchó con toda su fuerza, ella también podría hacerlo después de todo. Ella hereda la leyenda del dragón llama negra. Y respondió que aún no funciona. La leyenda es demasiado espeluznante, la chica se volvió bruscamente. Pon sus manos frente a ella. Y gritó que no la detuvo a propósito. Cuando la estaba eligiendo para comer mierda. Lo exasperante que era, y DOC se congeló por sorpresa. Y me pregunté cuál es la leyenda del negro. El dragón de fuego estaba a punto de abismo. Un momento después, un aviso apareció junto al protagonista, declarando que las clasificaciones, basado en la contribución a la caza, se anunciaría. Luego notificaciones. Apareció frente a las caras de todo el equipo. Y todos los miraron con los ojos muy abiertos. Doc se relajó un poco. Y leí que tenía el 11º puesto en el ranking. Sayen miró bruscamente su aviso. Y entrecerró los ojos entonces. Ella miró al protagonista con ojos locos. Y le pregunté si ella lo remató. Ella terminaría en el puesto 11. Y DOC preguntó en qué estaba. A lo que él recibió la respuesta que ella no diría. Sayen se volvió bruscamente hacia la chica de cabello oscuro. Y noté que ella era claramente más alta que eso. Enjon yacía inconsciente y a su lado había información de que ella tenía el puesto 101.123. Copiar ciencia levantó lentamente a Jai del suelo. Ella tiene 98.760 en primer lugar. Gal estaba inconsciente cerca de la columna. Tuvo 87.540 primeros puestos. La gallina miró atentamente la pantalla. Tenía el puesto 636 y dijo que no era nada. En la escuela a menudo recibía calificaciones del mismo nivel. Estaba bastante motivado. Doc volvió la cabeza bruscamente hacia él. Sonrió levemente, y notó en su cabeza que parecía abatido. Pero parecía estar bien. Shin comenzó abruptamente a eliminar la pantalla de información. Cuando el personaje principal trató de mirar, Doc se puso en cuclillas a su lado y dijo con una sonrisa que no importa cuál fuera su posición actual. En el segundo piso, habría muchas oportunidades para levantarse. En las clasificaciones todo dependería solo de ella. El personaje principal sonrió nerviosamente y notó en su cabeza
que hablaba como un abuelo molesto. Chin tristemente bajó la mirada y abrió la boca un poco, y pidió que pudiera volverse tan fuerte si lo intentaba. Doc puso sus manos sobre sus hombros, abrió la boca de par en par, y señaló con confianza que sin duda era incluso más fuerte que él y la notificación. Dijo que su estigma estaba listo para florecer. El personaje principal miró cuidadosamente a la chica. Pensé que si le daba la leyenda, ella comenzaría a desarrollarse a un ritmo frenético. Y apareció una notificación que decía que la leyenda, listo para convertirse en su estigma, estaba siendo evaluado. Shin miró al protagonista con miedo. Y él pensó que, incluso si ella no tiene un estigma. Un momento apareció en la cabeza del protagonista. Como una niña, sentado rodeado de demonios con ojos dorados. Y agregó en su cabeza que Shin es extremadamente importante para pasar el segundo piso del castillo oscuro. La gallina se volvió hacia el equipo y preguntó por qué se les concedieron lugares. Por el bien de la competencia ordinaria. O si darían algún tipo de medalla. Para un lugar más alto. Un momento después de que el protagonista quisiera responder, apareció una notificación en la que miraba sorprendido. Y leí que el rey demonio, el diablo de la lujuria y la ira, estaba interesado en él. Doc miró más de cerca el nuevo aviso. Y leí que el rey demonio, el gran duque de dragones y apesta, lo estaba viendo el rey demonio. El descendiente de la melena roja codiciaba su leyenda demonios oscuros con rojo. Los ojos aparecieron en la cabeza del protagonista. Y D.O.C. notó en su cabeza que la cima del mundo de los demonios. 72 Demon Kings, un pequeño grupo de demonios. Igual en estatus a las constelaciones de nivel legendario. El personaje principal miró atentamente en la notificación a lo largo con de todo el equipo. Y Saiyan preguntó que eran realmente reyes demonios. El personaje principal la miró con atención. Y noté que pensó que era hora de que fueran al segundo piso y notó en su cabeza que, al final del escenario, tendrían que luchar contra ellos. La arena salió completamente del portal. Y John la miró sorprendido y volvió a preguntar. Luego tensó la mirada y, abriendo ligeramente la boca, preguntó qué le pasaría al protagonista. La chica pelirroja de repente pisó el suelo. Entonces ella miró con miedo al personaje principal del menge. Y nerviosamente abrió la boca y respondió que, si no hacen nada en este escenario. En la cabeza de la chica, Deo se separó derecho y miró directamente con una sonrisa. Y luego ella agregó que moriría de verdad. Después de lo cual apareció una notificación contando sobre el escenario principal. Prueba número 9 del demonio. Luego otro contando sobre un escenario de caza. Destruyendo a un demonio. Sam salió del corte de espacio creado. Y bajó con un pie. Mientras una luz amarilla brillaba intensamente detrás de ella. En el mismo momento en que salió del corte espacial. Y dijo que ella no vino a pelear. Y ella necesitaba ayuda mientras John, ¿quién estaba parado frente a ella? Con sus manos en los bolsillos. Le dijo que no llamara más la atención. Mientras Yumi estaba detrás de él. Inmediatamente después de eso, inclinó un poco la cabeza hacia adelante, con una mirada seria al frente. Y dijo que la última vez que la salvó fue pagar la deuda a D.O.C. Sam inclinando un poco la cabeza hacia abajo, mirando al frente, con una mirada decidida y seria. Dice eso. Esto es lo que tiene que hacer con él en este escenario. En el mismo momento agregó que Jack ya moriría. Y John solo se rió en respuesta.
y tenía una sonrisa engreída en su rostro. Inmediatamente después de esto, él de pie en su lugar. Piernas bien separadas, sosteniendo sus manos en sus bolsillos. Dijo que le dijo. Pero ella claramente estaba escuchando en un lugar diferente. Ideose tiene la capacidad de ser revivido. Ya ha renacido. A ella le gusta a él, ve que aún no lo ha conocido. Mientras un santo insatisfecho se paraba justo frente a él. Y con sus piernas abiertas. Estiró la mano un poco hacia adelante. Y dijo que esto no es de lo que está hablando. Inmediatamente después de esto, ella agregó que, si no hicieron nada, entonces en este escenario Deo se moriría. Y mientras tanto, él mismo aparecía como si de la nada. De pie con en la hierba. Y un rayo azul brillante. Y pequeñas partículas del sistema. La energía volaba alrededor. Y su hijo dijo que moriría de verdad. Y Deose y sus compañeros aparecieron en un nuevo lugar. Como si se recolectara de pequeñas partículas azules. Y el rayo azul brillaba a su alrededor. Después de lo cual Deose se volvió bruscamente hacia un lado, con una expresión segura y tranquila en su rostro. Mirando a lo lejos. Santa y John a lo largo de con Yumi. Continuaron parados en sus lugares, en medio de la llanura, y simplemente se quedó en silencio, mirándose el uno al otro, mientras había un fuerte viento alrededor, soplando hierba en el aire alrededor del área. En el mismo momento John, moviendo su mano un poco hacia un lado, preguntó por qué lo consiguió, mientras te refieres a quién estaba parado a su lado. Levantó la cabeza con una cara de sorpresa, y sosteniendo su abrigo con sus dedos. Y justo enfrente de ellos estaba San, en una capa roja que revoloteaba con el viento. Luego bajó bruscamente la cabeza, con una expresión de vergüenza en su rostro, y tomó su mano frente a su estómago, diciendo que ella lo vio y Junio, inclinando un poco la cabeza hacia abajo, con una expresión seria y tranquila en su rostro. Preguntó sobre lo que vio inmediatamente después de esto. Levantó bruscamente la cabeza, y miré al frente con gran sorpresa, como si hubiera caído en un estupor, y no entendió lo que había oído. Zayn continuó de pie en su lugar, sosteniendo sus manos en su cintura. Y en ese momento, un enorme ojo divino apareció a sus espaldas, que consiste en símbolos, y brillando intensamente con un brillo amarillo, iluminando todo alrededor. John y Yumi se inclinaron hacia adelante y miraron al frente, con gran sorpresa y malentendido. Y él inclinando bruscamente la cabeza hacia abajo, arregló su mirada amenazante de frente, pensando que este no era el hilo de Ariadna, o la web de Arachne realmente. La gran cantidad de símbolos que formaban ese mismo ojo, dispersos por la zona, iluminó todo alrededor de con un brillante brillo dorado, un hermoso signo brillante que consiste en esos símbolos muy dorados. Iluminó todo alrededor con de su brillo, mientras está justo frente a él en el suelo. Estaba Sam en una capa que revoloteaba con el viento. John abrazando a Yumi con su mano. Miró al frente con una expresión sorprendida e incomprensible en su rostro, pensando que esto era un símbolo de las Moiras, las tres diosas del destino. Él entonces inmediatamente pidió que ella espiara la profecía de las constelaciones, y Zen continuó de pie en su lugar, su cabeza ligeramente baja, y simplemente se quedó en silencio, mientras que una hermosa señal, que consiste en una gran cantidad de símbolos, y brillando en un brillo, el color dorado colgaba sobre ella desde arriba. Inmediatamente después de esto John pidió que incluso se diera cuenta de lo que le había hecho el destino.
y Sam levantando la cabeza un poco más alto. Esperaba con una mirada llena de confianza. Y con su boca bien abierta. Dijo que ella sabía, y por eso estaba pidiendo ayuda. En este momento, Jon bajó un poco la cabeza. Y esperaba con una mirada seria y reflexiva. Razonando que el destino de Moira no es solo una predicción del futuro, sino más bien una conclusión, extraído del análisis de una gran cantidad de datos. Que una imagen de ese mismo signo, de una gran cantidad de símbolos, apareció en su cabeza, que brillaba con un brillo dorado brillante. Y estaba rodeado por 3 brazos de entidades divinas. Y pensó que este era el futuro más probable. Jon continuó de pie en su lugar. Y dirigió su mirada severa hacia adelante. Pensando que hasta ahora, la profecía del Olimpo nunca se había equivocado. Y Yumi, que estaba a su lado, tomó su mano y miró hacia adelante, con una expresión sorprendida e incomprensible en su rostro. Mientras Sam está parado justo frente a ellos. Dijo que, definitivamente debe instalar DOC y de lo contrario. Inmediatamente después de esto, el signo, que consiste en una gran cantidad de símbolos, brillaba aún más intensamente, y emitió rayos brillantes de diferentes colores. Desde su ventana. Inmediatamente levantarse violentamente del dolor, corriendo por todo su cuerpo, que surgió debido al rayo que la golpeó, y barrió todo el camino desde su cabeza hasta su hombro, y luego en su corazón Jon. A lo largo con de Yumi fueron grandemente sorprendido y estupefacto por lo que estaba pasando. Mirando hacia adelante con una mirada en blanco, cuando el suelo comenzó a agrietarse a su alrededor. Y una luz dorada brillante brillaba por delante. Desde que de repente cayó de rodillas. De pie en su lugar, después de ser golpeado por fuertes rayos de diferentes colores, que todavía estaban rondando a su alrededor. Mientras Jon se paraba frente a ella junto a con Yumi. Y vi con una gran sorpresa. Mientras una gran cantidad de polvo se levantaba a su alrededor. En el mismo momento, Junio abrió bruscamente los ojos aún más. Y miré hacia adelante, con gran sorpresa y malentendido. Dándome cuenta de lo que estaba pasando delante. Una letra brillante apareció como si de la nada. Y delgados hilos amarillos emanaron de él. Y todo alrededor se iluminó con una luz brillante, mientras pequeñas partículas de energía emanaban de ellos. Zen continuó sentada de rodillas, cayendo al suelo. Y el vapor emanó de ella hasta justo encima de su cabeza. De la nada apareció de repente una inscripción. De estos muy brillantes. Letras doradas, que fueron tejidas a partir de una gran cantidad de pequeños hilos. Jon continuó de pie en su lugar con Yumi. Y esperaba con una gran sorpresa. Malentendido en esas mismas inscripciones. Y leí que la encarnación. Entonces, siguió leyendo las mismas palabras sobre Kindia. Kiawi en ese momento. El mismo levantando la cabeza ligeramente hacia arriba. Esperaba con una mirada sorprendida e interesada. Mientras es pequeño, hojas verdes de hierba ondeaban por el aire. Deo se separó en su lugar, levantando su cabeza en alto y miró al frente, con una expresión tranquila y seria en su rostro, sosteniendo sus manos en sus bolsillos, mientras su está de pie junto a él, poniendo una mano en su cinturón. Se sorprendió de lo que vio y dijo eso bien claro. Inmediatamente después de esto, Jen se volvió bruscamente hacia atrás, con una expresión de sorpresa en su rostro, y preguntó, ¿qué era exactamente lo que el castillo todavía estaba oscuro? Y Deose, que estaba parado frente a él, con sus manos en los bolsillos, se volvió hacia un lado,
con una expresión seria y tranquila en su rostro, diciendo que sí. Este es su segundo piso, después de lo cual él continuó diciendo que era completamente diferente de uno. Y razón que a diferencia de él, donde tiene lugar el comienzo del escenario. En el segundo piso del castillo oscuro, un escenario antiguo estaba oculto. Bien frente a ellos, había una hermosa vista de la llanura, con pequeñas colinas que estaban envueltas en una pequeña niebla. Y soplaba un fuerte viento, soplando pequeñas hojas verdes de hierba alrededor. Y también estaba lloviendo de repente de la nada. Se escuchó la voz de un Daikubai diciendo que él, por lo tanto, felicitó a todas las encarnaciones. ¿Quién logró llegar al segundo piso? Al Jackie pronto. Se volvió bruscamente hacia un lado y miró al frente, con una expresión tranquila y seria en sus rostros. Todas las personas que se encontraron en el segundo piso, parados en sus lugares, y escuché atentamente la charla sobre ¿quién levitó en el aire? Y dijo que este es el plano del abismo. Ven grandes oportunidades. Y DOC recordó líneas de la historia corta que leyó, hablando del avión del abismo. Después de lo cual el protagonista espera. Todo serio y con una mirada engreída. Recordó las líneas de la historia corta. Que la charla sobre, yo llamo a este lugar la tumba del guión. Y pensé que, en los métodos de supervivencia. Se dijo así y finalmente llegó aquí. Mientras estaba de pie a su lado. Swan esperaba con una mirada claramente insatisfecha. Apretando los dientes diciendo eso de nuevo. Les estaba mintiendo y qué diablos más. Una gran oportunidad. Y volverían a cambiar la dificultad. Y ese sería el final de todo. De repente, la charla sobre el dueto se volvió un poco hacia un lado. Y miré hacia abajo con gran sorpresa. Y incomprensión. Como si hubiera notado algo allí. Después de lo cual sigue volando en el aire. Mira hacia DOC y sus compañeros, diciendo que no deberían preocuparse. Y en este escenario, la charla sobre no interferiré. Independientemente de si el escenario resulta ser interesante. Cambiarán la historia. Doc y sus compañeros permanecieron en su lugar. Y miró al frente con una mirada amorosa. Como todas las ventanas de notificación del sistema aparecieron. Y notificó que el guión principal había sido actualizado. La notificación del sistema. Notificado sobre el escenario principal. No 9 que era desconocido. Como fueron todas sus condiciones y características. Toda la gente en el avión miró las ventanas de notificación del sistema, que apareció justo enfrente de ellos. Y estaban muy desconcertados y sorprendidos. Preguntando que ni siquiera les dijeron qué hacer. En el mismo momento, una de las personas con gran insatisfacción pon su dedo índice recto frente a él. Estiró su mano. Y miré la ventana de notificación del sistema. Dijo eso de nuevo. Quieren cabrearlos con un escenario tan malo. Y la charla, solo te reíste un poco en respuesta. Inmediatamente después de esto, se volvió un poco hacia un lado y con una cara amistosa. Preguntó por qué habían estado luchando todo este tiempo. Luego la charla sobre rebajarse un poco. Sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Pidió eso por el bien de la familia o los amigos. Son para volverse más fuertes, y dijo que cada uno tiene su propia respuesta. Mientras las personas que estaban en el avión lo miraban, y escuché atentamente las palabras que él dice DOC. Junto con sus compañeros. Levantó un poco la cabeza y miró lo que estaba pasando. Con una expresión seria y tranquila en su rostro. Mientras seguía diciendo que él
personalmente cree que todo esto es una tontería. Y son simples, entonces miró hacia abajo bruscamente, con una mirada amenazante e intimidante, sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Y dijeron que habían venido a pasar por el escenario. Después de esto, la charla continuó diciendo que, pero en este escenario con tal instalación, sería muy difícil para ellos. Y en el Starstream, no querían ver tales encarnaciones. Mientras Tímido y Gil gravemente heridos. Simplemente se tumbó en el suelo y no se movió. Luego la charla continuó diciendo que deben encontrar las condiciones para el paso ellos mismos. Y solo aquellos que quieren encontrar su propia historia será capaz de seguir adelante. Todas las personas que se encontraron en el avión, de pie en el suelo con gran descontento. Una indignación y continúa escuchando sus palabras. En el mismo momento, la charla sobre seguir levitando en el aire de arriba. Una gran multitud de personas, sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Dijo que no sabía cuántos de ellos pasarían más lejos y por lo tanto solo los deseaba. Después de lo cual dijo que no descansaría en esta tumba. Y por delante de él había un hermoso paisaje de una llanura, con pequeñas colinas que estaban envueltas en una ligera niebla. Y la brillante luz del sol estaba rompiendo las nubes. Desde arriba inmediatamente después de esto, todos se volvieron bruscamente hacia un lado, mirando al frente con un serio mirada incomprensiva. Mirando hacia adelante y pensando que, recientemente, todos solo querían subir de rango. Y ahora de repente, un escenario parecía sin condición para pasar. Mientras todos sus aliados estaban en sus lugares. Y miré el sistema. Ventanas de notificación que aparecieron frente a ellos. Y Ayan. ¿Quién estaba ayudando a ponerse de pie sobre una copia de Suwon? Se dirigió a DOC y le preguntó al respecto. En este momento, el protagonista se volvió bruscamente hacia atrás, mirando a los demás que habían llegado en el avión. Y la razón por la que todos estaban devastados. Y había una atmósfera de emoción por todas partes. Inmediatamente después de esto, Jay y Gil se despertaron de repente. Empezaron a levantarse del suelo. Y no entendía lo que estaba pasando. ¿Y dónde estaban? Gil entonces preguntó que era el hermano de Ose. Y se paró justo frente a él, con una expresión sorprendida y amistosa en su rostro. Un poco más bajo por la mañana. Y llamó su nombre mientras Soyan. ¿Quién estaba parado a su lado? Se dio la vuelta bruscamente con una mirada seria y tranquila. El protagonista continuó de pie en su lugar,